Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Debido a la coyuntura nacional, nuestras clases van a ser impartidas por este medio, esperando que se encuentren en casa bien de salud. No te olvides, quédate en casa. Vamos a continuar el tema número 2 del curso de biología con el tema de la ciencia biológica. Pues cuando hablamos de la biología, hablamos de la vida, ya que la palabra biología etimológicamente viene de dos palabras griegas, biovida y loco, que es logias. Entonces, decimos que la unión de esta palabra es el estudio de todos los seres vivos y todo lo que conforma. Dentro de la biología vamos a trabajar el día de hoy específicamente las ramas de la biología. Algunas de esas que tenemos acá, que lo vamos a ir mencionando poco por poco: la zoología, la micología, la sociología, histología, taxonomía, paleontología, microbiología, ecología, morfología, fisiología, embriología, genética, evolución, botánica. Son las ramas más importantes que vamos a trabajar el día de hoy. Empezamos con la zoología, pues la zoología viene de zoo, que es animal, y logia, que es estudio. Estaríamos hablando del estudio de los animales, pero este es un campo muy amplio porque dentro de la zoología tenemos dos divisiones, que es la zoología de los invertebrados, que son los animales que no presentan columna vertebral como los insectos, y la zoología de los vertebrados, que son los animales que presentan columnas vertebrales, ¿no? Entonces, dentro de la zoología tenemos zoología de vertebrados y zoología de invertebrados. La microbiología, micro viene de pequeño, entonces vamos a estudiar a los organismos pequeños que no pueden ser observados por nuestros sentidos, en este caso por la visión. Entonces estudia los microorganismos u organismos microscópicos, ¿no? Tenemos virus, bacterias, hongos, tenemos acá emblemas, protozoarios. La botánica, un campo muy amplio en la cual estudia la estructura de las características, propiedades, las relaciones de los vegetales y los procesos de la vida. En la botánica también tenemos bastantes ramas dentro de esta, como la psicología, que estudia las algas, la biología, que estudia los musgos, la tirología, que estudia los helechos, como etcétera, ¿no? Acá tenemos a las plantas aéreas, las plantas carnívoras, las plantas acuáticas, como etcétera. La protozoología viene del estudio de los protozoos. Exclusivamente hablamos del reino protista, ¿ya? Dice los protistas del tipo animal, los que son la motilidad celular, tienen en su mayoría látigos para que puedan movilizarse, y los heterótrofos, ¿no? Tenemos aquí las algas, ¿ya? Como por ejemplo, cuando tú consumes un plato de ceviche, siempre viene una plantita que tú le llamas, ¿no? Equivocadamente, una plantita verde. Ese es la alga, ese es el yuyo. Esto pertenece al reino protista, no es una planta, pertenece al reino protista, ¿ya? Hay algas microscópicas y tenemos netamente a los protozoos. Acá tenemos algunos ejemplos: el Condylostoma ciliado y el Macrochaetus rotifera. Bacteriología, ya su nombre lo dice todo. La bacteriología es el estudio de las bacterias, sus clases, formas de reproducción y métodos para controlarlos o destruirlas. Son causantes de gran cantidad de enfermedades. Por eso que constantemente tú debes estar lavándote las manos, porque las bacterias se encuentran en todo ámbito. Biología, parte de la microbiología, que estudia los virus. Pues recuerda que dentro de la microbiología vamos a encontrar otro campo más, ¿no? En donde estudiamos a las bacterias, a los hongos, a los virus, a los protozoarios. Entonces, netamente la virología estudia los virus. Ahorita estamos pasando por una pandemia, y esta ha sido ocasionada por un virus de tipo ARN que causa enfermedades y ataca netamente el sistema respiratorio con causantes muy grandes. Muchas personas no lo pueden superar, ¿no? Pero también dentro de la virología, por ejemplo, encontramos virus como el virus del SIDA, del VIH, el resfrío como los rinovirus, el ébola, la sarampión y una gran cantidad, ¿no?, de virus. Micología. La micología viene del estudio de los hongos, parte de la botánica que estudia netamente los hongos.
pero los hongos que tú puedes observar, como el champiñón, y los hongos que no observas también, como los hongos que están en la uña, los hongos que se encuentran en el pan. Cuando dejas el pan en la bolsa por muchos días, le sale como unos pelitos blancos, en algunos casos negros. Esa es la presencia de moho, pero es un tipo de moho, de hongo tipo microscópico. En el caso de los champiñones, por ejemplo, ya es un tipo de hongo macroscópico, porque tú lo puedes observar. La parasitología estudia los parásitos y su relación con el hospedante, especialmente con el ser humano. Aquí encontramos una gran cantidad de parásitos que producen una gran cantidad de enfermedades como la malaria, como el elefantiasis, la triquinosis, ¿no? Tenemos la genética. ¿Por qué te pareces a papá o te pareces a mamá? O tienes un parecido a la abuela o al abuelo, al tío o al hermano, ¿no?, de tu papá, porque en la genética, que fue estudiado por Gregorio Mendel, ahí nos indican que se regula la transmisión de los caracteres hereditarios. Hay un parentesco en el color del cabello, en el color de los ojos, y también se estudia, por ejemplo, la recesividad o la dominancia. Se sabe que el color negro en ojos es dominante, a comparación de la recesividad de los ojos celestes y verdosos, ¿no? Y una gran cantidad también de enfermedades genéticas que son transmitidas de generación a generación, como la diabetes. La paleontología estudia los seres orgánicos que habitan en la Tierra desde las épocas pasadas y cuyos restos se pueden encontrar dentro de restos fósiles, ¿no? Como en resinas, como en moldes, piedras, etc. Tenemos la evolución. Vemos evolución y nos acordamos de Darwin con su libro, ¿no?, de la selección natural. Aquí un ejemplo claro de cómo el hombre ha evolucionado. La evolución habla de la adaptación, de la supervivencia, entonces decimos es un conjunto de cambios más o menos graduales, pero no es de un año a otro, es de cientos de años. Entonces decimos graduales y continuos de las especies de organismos vivientes que han dado por resultado la aparición de nuevas formas. Ahorita con esto de la pandemia del coronavirus nos damos cuenta de que este virus ya se había dado antiguamente, pero que ha mutado y se ha vuelto más resistente, ha evolucionado el virus, ¿no? Continuamos, la bioquímica, parte de la química que estudia los elementos que forman parte de la naturaleza de los seres vivos, ¿no? La unión de la biología y la química dentro de nuestro organismo. La anatomía, ciencia que estudia la estructura, las formas, las relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos, ¿no? La anatomía comparada. La ecología es la interrelación que se da entre el planeta y los seres vivientes. ¿Qué estamos observando ecológicamente hablando? Ahorita casi el planeta se encuentra en cuarentena y podemos darnos cuenta que ecológicamente ha cambiado. Hay animales que estaban aislados por el hombre, pero al no intervenir en la naturaleza han vuelto a aparecer. Entonces, decimos en la ecología, estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. La zoología, ya te había indicado, es el estudio de los animales. Dentro de la zoología también podemos tener como una subrama la ictiología, que es el estudio de los peces. Recuerda que hay diferentes tipos de peces, peces óseos, cartilaginosos. Tenemos algún ejemplo, el caballito de mar, ¿no? Entonces decimos parte de la zoología que estudia y describe los peces. La entomología, parte de la zoología que estudia los insectos, ¿no?, de diferentes tipos. La etología, pensamos en etología y hablamos de comportamiento. Entonces, es el estudio científico del comportamiento humano y animal. ¿Qué observamos en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago? Que las ratas de laboratorio han convivido un tiempo determinado y han desarrollado la empatía.
se han vuelto colaboradoras entre ellas. Ese comportamiento de los animales, en este caso que se encuentran en el laboratorio, se encuentra dentro de la etología. Ornitología. Aquí es un campo amplio. Cuando hablamos de ornitología hablamos de aves. Hay diferentes tipos de aves con diferentes tipos de funciones, corredoras, voladoras, excavadoras, y de acuerdo a estas presentan diferentes tipos de pico, diferentes tipos de patas y plumas. Decimos entonces en la ornitología parte de la zoología que estudia las aves. La mastozoología. Cuando hablo de mastozoología voy a hablar de mamíferos, ¿ya? Mamíferos como la ballena, como el elefante, como el oso, como el lobo, parte de la zoología que estudia a los mamíferos. Nosotros estamos incluidos dentro de la mastozoología. La herpetología, reptiles, parte de la zoología que describe y estudia a los reptiles. Tenemos aquí una rana, una culebra, etc. La citología es la parte de la biología que se dedica al estudio netamente de la célula y sus funciones. Recuerda que el padre de la citología es Robert Hooke. Y también recuerda que se clasifican en células animales y vegetales. La histología, tejidos, estudio y composición de la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Diferentes tipos de tejidos que tenemos en todo nuestro organismo. Ahorita el COVID-19 que ataca exactamente el sistema respiratorio y ataca a nivel de bronquiolos, de alveolos, produce una mucosidad muy espesa que no permite que las personas puedan respirar. Ese estudio de tejidos se dedica exclusivamente a la histología. La taxonomía es la clasificación, el orden, el nombramiento de cualquier especie que uno descubre, sea animal o sea vegetal. ¿Quién propuso esto? Carlos Linneo. Decimos que la taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología, es sistemática, es jerárquica, va de menor a mayor. La fisiología parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. La inmunología tiene que ver con el sistema inmunológico, parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos. Las personas que ya han tenido COVID-19 van a ser más resistentes cuando vuelvan a tener nuevamente el COVID-19. Biofísica, parte de la biología y de la física que estudia los estados físicos de los seres vivos y las leyes que rigen la energía vital. La embriología, el estudio de la formación y desarrollo del embrión, ¿ya? Todo desde que se da la fecundación hasta el momento del parto, todo este desarrollo embrionario, embriología. Edafología es el estudio de los suelos. Hay diferentes tipos de suelo, arenoso, arcilloso y diferentes tipos de horizonte. Ciencia que estudia la naturaleza del suelo en tanto que habita de las plantas, ¿ya? La biogeografía parte de la biología que estudia la distribución geográfica de los animales y las plantas. No podemos decir de que las plantas y los animales de la costa son igual a la sierra o de la selva. ¿Qué otras ciencias tenemos? Química, matemática, física, todas estas se van a relacionar con la biología. La relación de la biología con la tecnología y la sociedad, tenemos aquí también algunas que se están dando en la actualidad. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. No te olvides, lávate las manos constantemente y te dejo anexado una ficha de actividades que lo vas a tener que pegar en tu cuadernito y desarrollar. Cuídate mucho. Hasta luego.